por lo menos en las instituciones de alta complejidad, de forma frecuente, para dirimir si estamos frente a un nódulo pulmonar de aspecto infeccioso, de aspecto benigno, de aspecto maligno, si hay que sacarlo, si no hay que sacarlo, si hay que darle seguimiento o no hay que darle seguimiento. Y este es como el enfoque que le vamos a dar a la charla. Es un enfoque acerca de, perdón la redundancia, cómo enfocar los pacientes que se presentan con un nódulo pulmonar en la población pediátrica. Eh, Como siempre, pues reitero que esta es la cátedra Lorencita Villegas de Santos. Es una cátedra democrática en la que tratamos de admitir pues a tanto el aspecto clínico de las enfermedades como el aspecto quirúrgico. Están invitados las- los integrantes del Departamento de Oncología de la Clínica Infantil Colsubsidio, también personal de radiología del Hospital San José y pues obviamente pues los cirujanos pediátricos que se han vuelto habituales y gracias a Dios ha sido así en nuestra charla. Esperamos que les gusten. La charla hoy está a cargo de Daniela Mendoza, que es nuestra residente de primer año, y de María Camila Álvarez, que es la residente de segundo año de Cirugía General de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Esperamos sea de su agrado. Sin más, empecemos. Buenas noches, tengan todos. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy, abordaje inicial del nódulo pulmonar. Vamos a iniciar con este caso clínico. Vamos a mostrar ahorita el TAC y en base a esto unas preguntas. Bueno, este fue un caso de una pacientica de 3 años que ingresa a la institución con una masa en flanco izquierdo dolorosa. Se le hace el abordaje inicial, eh, era compatible en ese momento con un tumor de Wilms y se le toma un TAC pulmonar encontrando estos hallazgos. Ahora lanzamos la primera pregunta al público. ¿Cómo describirían los hallazgos radiológicos de este TAC? A. Unos nódulos pulmonares con atenuaciones en vidrio esmerilado subpleurales y periféricos, o nódulos pulmonares con atenuación de tejidos blandos centrales, o unos nódulos pulmonares con atenuación de tejidos blandos subpleurales. ¿Qué opinan? Muy bien, entonces un 66% comentaron nódulos pulmonares con atenuación de tejidos blandos subpleurales. Vemos acá estos nódulos con una atenuación de tejidos blandos, exactamente, de características subpleurales. Muy bien, vamos a ver en otro corte de este mismo TAC. Ahora lanzamos la segunda pregunta. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica entonces al ver estos nódulos? Unos nódulos pulmonares de etiología infecciosa, nódulos pulmonares de origen maligno, nódulos pulmonares de etiología inflamatoria.
Muy bien, aquí estamos con un 81%, han contestado nódulos pulmonares de origen maligno. Efectivamente, ahorita terminaremos de contar el caso para que sepan cómo terminó esta paciente, pero efectivamente eran unos nódulos metastásicos. No sé si de pronto la doctora Fierro en la audiencia quiere comentar algo más acerca de este TAC. No, pues el tamaño de los nódulos, generalmente entre un nódulo, entre más grande sea, pues es más maligno, y los nódulos que tiene este paciente son grandes. Y el componente sólido también habla de malignidad. Generalmente los nódulos que tienen algún componente de vidrio esmerilado se llaman nódulos subsólidos. La mayoría son benignos inflamatorios, pero este caso tiene más nódulos con tejido blando, que sería un nódulo sólido, y sí habla pues de que tenga mayor probabilidad de malignidad y múltiples además, ¿no? Sí, señora. Muchísimas gracias. Ahora sí, entremos en tema. Aquí podemos ver el TAC posterior que ya tuvo la paciente. Vemos que aquí tenemos una masa que se va hacia el polo renal superior, que desplaza los contenidos de este mismo. Es una imagen de contornos lobulados, como podemos ver. ¿Listo? No sé si la doctora Pirro quiera anotar algo más. No, pues es una lesión de gran tamaño, heterogénea, con componente sólido y seguramente con componente líquido, que compromete el tercio medio del polo superior del riñón derecho. La imagen que está a la izquierda de su pantalla es una imagen coronal, y la que está a la derecha de la pantalla es una imagen axial, es un estudio contrastado. Como dijiste, es una lesión que desplaza las estructuras que están adyacentes, que tiene contornos definidos. Pues es una lesión que tiene características de malignidad, ¿no? Sí, señora, muchísimas gracias. Esta paciente obviamente terminó con la excisión de este tumor y la evolución fue adecuada. Actualmente pues está en remisión. Muy bien. Los criterios de búsqueda para esta revisión utilizamos los términos solitary pulmonary nodule in children, lung neoplasm, libros de referencia, Atlas of Pediatric Surgery Imaging, y los buscadores como PubMed, Science Direct, UpToDate y Clinical Key para encontrar la literatura. Buenas noches a todos. Entonces, ¿por qué hablar de nódulo pulmonar en niños? Dado el mayor uso y la disponibilidad de la tomografía, pues los hallazgos de nódulos pulmonares incidentales en niños ha aumentado, y nos surge la pregunta, ¿cómo los vamos a manejar? Actualmente no hay una guía publicada ni una pauta como tal que tenga evidencia científica suficiente para definir un manejo como tal, y la intención de esta charla es hablar algo sobre sus características radiológicas que nos pueden orientar algo y un algoritmo de manejo para los mismos. Como muy bien decía la doctora Fierro, pues como todos sabemos, recordar rápidamente, un nódulo pulmonar se define como una opacidad que es redondeada o irregular, que mide hasta 3 centímetros de diámetro. Sabemos que más de 3 centímetros ya es tumor. Se pueden caracterizar como sólidos, subsólidos o parcialmente sólidos. Los nódulos sólidos son aquellos que tienen una atenuación de tejido blando. Los subsólidos van a tener una atenuación de vidrio esmerilado, que es un área de mayor atenuación pulmonar, pero que va a conservar las estructuras vasculares y bronquiales. Y los parcialmente sólidos, que tienen tanto un componente de atenuación de tejidos blandos y de vidrio esmerilado. En cuanto a los niños, ¿qué sabemos sobre cuándo pueden ser benignos o malignos? Como ya dijimos, la información es limitada. Sin embargo, en un estudio realizado donde se revisaron 81 nódulos detectados en 41 niños, se observó que los nódulos que son bien definidos tienen una mayor asociación a malignidad,
y en otra serie retrospectivas de 30 pacientes que tenían osteosarcoma y otra serie de 111 pacientes que tenían otros tipos de malignidad extrapulmonar, encontraron que los nódulos mayores a 5 milímetros se asocian a mayor riesgo de malignidad. Estas son las características radiológicas o como los vamos a ver en el TAC. En la primera imagen pues podemos ver los nódulos sólidos con una atenuación de tejido blando. En los parcialmente sólidos vemos el componente mixto tanto de vidrio esmerilado como atenuación de tejido blando. Y en el vidrio esmerilado pues también vemos ahí las características con una mayor atenuación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los bordes de la lesión, generalmente cuando son lisos irregulares son benignos, esto es más para adultos. En cuanto a cuando son lobulados, irregulares o espiculados, pues se asocian con mayor riesgo de malignidad, incluso con un OR descrito en la literatura de 2.2 a 2.5 veces mayor riesgo de que sea de origen maligno. Otras características que nos pueden hablar de un nódulo benigno es que haya infiltración grasa o calcificaciones. Estas calcificaciones pueden ser centrales, pueden ser laminares, en palomita de maíz típica de los amartomas, que son patrones totalmente benignos, o difusas en algunas áreas endémicas, como pues se puede también sospechar en patologías infecciosas como tuberculosis o histoplasmosis. Estas simplemente son imágenes de ejemplos para ilustrar. Como podemos ver en la imagen A, hay un nódulo con atenuación de tejido blando, que tiene unos bordes bien definidos, y en la imagen B vemos donde está el asterisco negro, un cambio en la densidad, una densidad grasa en el interior del nódulo, que además de múltiples calcificaciones que son sugestivos de amartomas. En estas otras imágenes podemos ver unos nódulos con características diferentes, unos bordes irregulares. El del lado B incluso vemos que es espiculado y que tracciona la cisura mayor. Son imágenes de tomografías en adultos, ambos con diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma. Entonces, vamos a ver que en el parénquima pulmonar va a ser el sitio de localización que predomina en la mayoría de las metástasis de los tumores sólidos extracraneales. Muchos de los niños ya tienen metástasis al momento del diagnóstico. Lo más frecuente es el osteosarcoma, también pues en un 15 o un 20% rabdomyosarcomas y sarcoma de Ewing, en un 10% los tumores de Wilms, como es el caso que presentamos al inicio de la charla, y el hepatoblastoma, y hasta en un 3.6% el neuroblastoma. Es importante tener en cuenta, como ya dijimos, diagnósticos diferenciales en áreas endémicas, infecciones por tuberculosis o histoplasmosis, y siempre pues sospechar metástasis pulmonar cuando el paciente tenga un tumor sólido maligno conocido. Sugestivas de malignidad, como ya hemos venido repasando durante toda la charla, generalmente son múltiples, de localización subpleural, basales, redondeadas, bien circunscritas y bilaterales. Otra imagen nuevamente para ilustrar los mismos nódulos subpleurales con atenuación de tejido sólido. Esta es una imagen en un niño con tumor de Wilms también. En cuanto al nódulo pulmonar y el cáncer como tumor primario en niños, realmente es muy raro. Son tumores bastante infrecuentes, que son bastante agresivos durante la presentación, son muy sintomáticos, entonces pues que sean un nódulo incidental en su presentación inicial no es lo usual. Sin embargo, pues para recordar rápidamente, el blastoma pleuropulmonar de todos ellos es el más común, pero también es muy raro, que se presenta generalmente antes de los 6 años, y pues se va
Sus características van a ser variadas de quística a sólida, no generalmente como un nodo. Los tumores carcinoides y mucoepidermoides, estos generalmente son asintomáticos al momento del diagnóstico, pero en los TAC se ven más como una masa endobronquial con atelectasia post-obstructiva. Solamente encontramos de la literatura un reporte de un tumor carcinoide en un niño que tenía secreción ectópica de ACTH, cursaba además con un síndrome de Cushing, y en el TAC se veía un nódulo sólido periférico de 2 centímetros. Otros tumores pues están los leiomiomas y los leiomiosarcomas, que se asocian en los niños a infecciones y a inmunosupresión, como infecciones por VIH y Epstein-Barr. Siguiente. Muy bien, vamos a hablar entonces del enfoque que se le debe hacer al paciente pediátrico. Traemos este artículo realizado en el 2015 para la Pediatric Radiology, que busca es hacer un algoritmo de manejo para estos pacientes que se le encuentra un hallazgo de un nódulo pulmonar. Lo primero que pues nos comentan es abordar a nuestro paciente, mira si tenemos un niño saludable, si hay algún antecedente de pérdida de peso, alguna hemoptisis, dificultad respiratoria, si tenía alguna linfadenopatía, si va a tener algún cambio como tal al examen físico. Y debemos recordar que hay algunas situaciones que nos va a hablar de una probabilidad pretest elevada, o sea que hay algunas situaciones intrínsecas del paciente que va a hacer que antes de tener una prueba para este nódulo ya hay una posibilidad de que sea positivo. ¿Como cuál? Áreas endémicas para enfermedades granulomatosas pulmonares, antecedentes de aspiración como el silicio, antecedentes de viajes frecuentes. Esto porque recordemos que la mayoría de los nódulos de carácter benigno en los pacientes pediátricos son de origen inflamatorio e infeccioso, y digamos que viajar a estas áreas endémicas nos va a aumentar la posibilidad de tener estos nódulos positivos. Entonces, ellos nos hablan de este algoritmo para nódulos menores a 3 centímetros encontrado por TAC. Hacen primero una diferenciación entre un paciente sintomático y asintomático. El paciente sintomático que tenga síntomas, valga la redundancia, de neumonía o infección o obstrucción de la vía aérea, inicial primeramente con el tratamiento de esta sintomatología. Si no hay una adecuada resolución, y persiste el nódulo, mirar entonces cuáles serían las posibles causas de este nódulo. Vemos acá infección o inflamación, como comentamos anteriormente, ya sea por TBC o anistoplasmosis o una malformación vascular. Ellos en este algoritmo, como vemos que es bastante fluido, no es dicotómico como lo que estamos acostumbrados, porque ellos siempre hablan de la individualización del paciente para su tratamiento. Asimismo, ellos clasifican la capacidad de malignidad en estos pacientes como muy baja, baja o intermedia. Estos pacientes sintomáticos van a tener una posibilidad intermedia, por tanto, lo ideal es hacer una individualización de este paciente, hacerle seguimiento clínico con imágenes, con TAC, dependiendo de lo que se encuentre, hacer una biopsia si es necesaria y hacer un tratamiento dirigido. Ahora, si tenemos un paciente asintomático con un nódulo que no esperábamos encontrar, igualmente ellos recomiendan hacer una división entre los antecedentes de este paciente, si tiene o no tiene antecedentes como cuál, antecedentes de malignidad, de una deficiencia autoinmune, alguna malformación pulmonar de base, viajes, exposición a inhalados, que nos da una probabilidad intermedia de tener un desenlace negativo de estos nódulos. Entonces ellos recomiendan nuevamente hacer la individualización de este paciente, hacerle seguimiento ya sea con TAC y, dependiendo de lo que se encuentre, tomar una biopsia y un tratamiento dirigido. Ahora, si tenemos un paciente sintomático que no tiene ningún antecedente de base, la idea es hacer una caracterización de ese nódulo. Vemos entonces si tenemos un nódulo sólido o con una atenuación en vidrio esmerilado. Un nódulo sólido sabemos que tiene las unidades de Hounsfield mayor a 0. Este mismo nódulo sólido lo vamos a clasificar, lo vamos a dividir en dos aspectos. Si tiene características benignas, como cuáles ya habíamos hablado, infiltración grasa, calcificaciones tipo popcorn, que nos hablaría de una amartoma, una localización periférica o es un nódulo elongado, que nos puede hablar de un nódulo linfático, unas calcificaciones uniformes, podríamos estar frente a un granuloma, y que este nódulo, si se le hace algún seguimiento, no haya crecimiento. La idea que ellos hacen en este momento es hacer aquí un stop, no hacer imágenes
de seguimiento ni nada porque tiene una probabilidad de malignidad muy baja. Si tenemos un paciente, por el contrario, cuyo nódulo tiene una apariencia irregular, de bordes espiculados y como hablaremos posteriormente, lo clasifican como una probabilidad baja. Sin embargo, ellos comentan que al individualizar al paciente, si vemos que tiene sintomatología sugestiva, hacer un seguimiento, ya sea con imágenes, y posterior a lo que se encuentre, se definirá el proceder. Entonces, para concluir hasta lo que hemos revisado, en cuanto a los aspectos importantes en tener en cuenta cuando tenemos como hallazgo incidental nódulos pulmonares en los niños, recordar que la mayoría van a ser benignos, que están asociados a enfermedades granulomatosas, infecciosas, inflamatorias, cicatrización, ganglios linfáticos intrapulmonares, que las opacidades en virus merilado, a diferencia de los adultos que sí pueden estar asociados con mayor frecuencia de malignidad, se van a asociar en los niños a procesos infecciosos inflamatorios y va a ser muy poco probable que se asocie una malignidad en un niño que esté asintomático y no tenga antecedentes de neoplasia. Recordar también pues que las opacidades que van a ser lineales están asociadas a infecciones previas, a telectasias, y no se deben considerar dentro de la definición de nódulos sólidos. Y además que los nódulos pulmonares de origen maligno en niños, como ya lo vimos, son más frecuentes como una manifestación de una enfermedad metastásica. Lo más frecuente, osteosarcoma. Recordar que, bueno, algo también importante para recordar es que las calcificaciones como son más sugestivas de procesos y benignos, pero sobre todo en el osteosarcoma, la presencia de nódulos calcificados van a ser sugestivos de malignidad, es una excepción. Ahora continuemos hablando de esas características del nódulo que nos enfoca hacia una malignidad. Empecemos por el tamaño. Sabemos que a mayor tamaño, mayor posibilidad de que este nódulo sea de carácter maligno. Vemos que nódulos menores a 5 milímetros va a tener menos de 1% de probabilidad de ser maligno, hablando esto pues en términos generales. Nódulos de 5 a 6 milímetros, de 2 a 6%. Nódulos de 8 a 20 milímetros, 18%, nódulos mayores a 20 milímetros, mayor a 50%. Esto recordando en adultos estas características, pero es importante tenerlas en cuenta. Localizaciones en el lóbulo superior y en el pulmón derecho también nos enfocan más hacia algo maligno. Nódulos parcialmente sólidos, sabemos que los que más podemos encontrar son sólidos, sin embargo, cuando tenemos uno con un componente parcialmente sólido va a tener mayor posibilidad de que sea maligno. El crecimiento, cuando se hace un seguimiento de estos pacientes, si hay algún crecimiento de estos nódulos, nos implica también malignidad. Bordes espiculados y lobulados. Espiculados sabemos que es porque hay un crecimiento anormal de estas células malignas en este parénquima pulmonar, en este nódulo específicamente, que también se puede llamar, o lo pueden describir como una corona radiada. Más adelante hay una imagen que lo identifica bastante bien. Y si hacemos el seguimiento de estos pacientes y aumentan más de 20 unidades de Hounsfield, también nos enfoca hacia algo maligno. Vemos entonces aquí un nódulo de borde espiculado, bastante irregular, lo cual nos enfoca hacia malignidad. Vemos en esta imagen, se hace un seguimiento cada 3 años a este nódulo, que a pesar que es en vidrio esmerilado, vemos que hay crecimiento y nos podría este crecimiento hablar de una posible malignidad. Aquí hay otros 3 ejemplos para hacer una diferenciación. Vemos este primer nódulo, vemos que es de característica muy irregular, es parcialmente sólido. Vemos unas áreas con una atenuación de tejidos blandos, con una atenuación un poquito más hacia vidrio esmerilado, bastante regular. Esta paciente tenía un adenocarcinoma. Esta imagen es de una paciente adulta que posteriormente tuvo un adenocarcinoma. En la siguiente imagen vemos uno que, a pesar de que es un poquitico más organizado que el anterior, persiste con bordes irregulares. Vemos que hay 2 tipos aquí de atenuación de estos tejidos, tejido sólido y un poquitico en vidrio esmerilado, y comparémoslo con este otro nódulo que vemos acá, es un nódulo de bordes lisos, redondeado, que, como habíamos hablado, no quiere decir que nunca vaya a ser maligno, pero digamos que por su estructura macroscópica, de primera vez al verlo, no lo enfocaríamos tanto como un nódulo maligno.
Hablemos ahora de este estudio que se realizó en pacientes que tuvieran previamente un diagnóstico oncológico, que se le encontraba a ellos un nódulo pulmonar, la posibilidad de que este fuera o no maligno. Iniciamos con 515 pacientes, de los cuales solamente 111 fueron adecuados para este estudio. Se excluyeron pacientes que tuvieran patología pulmonar, malignidad pulmonar previa. Aquí encontramos entonces pacientes entre los 14 días y los 17 años, 54 de ellos mujeres y 57 hombres. Los tags de estos pacientes, que con eso fue que se hizo el seguimiento de estos nódulos, se tomaron desde 60 días previos a 48 días posterior al diagnóstico. Entonces, se hace una caracterización de estos nódulos. Encontramos entonces que 13 pacientes tenían tumores renales, de los cuales la mayoría fueron nódulos bilaterales, de 2 a 10 nódulos por paciente, de origen en una localización periférica la mayoría, con un tamaño entre 6 y 10 milímetros. La forma del nódulo, que más encontraba era redondos y ovales, en las mismas proporciones aquí vemos. La atenuación, la mayoría de ellos eran sólidos, los márgenes eran lisos y no tenían calcificaciones. Tumores hepáticos en estos pacientes encontramos 5, de los cuales todos eran bilaterales. Habían de 2 a 10 nódulos por paciente, tenían una distribución también periférica, la mayoría menores a 5 milímetros, con una forma ovoidea, oval, ovoidea en su mayoría, sólidos y con márgenes lisos y sin calcificaciones. Vemos que aquí la mayoría de los pacientes tenían tumores malignos del hueso, los osteosarcomas más que todo. De ellos eran la mayoría bilaterales, con 2 a 10 nódulos por paciente, la mayoría de ellos también periféricos, menores a 5 milímetros, con una forma, en este caso más que todo redondeada. La atenuación de ellos iba a ser sólido, de tejidos blandos, los márgenes lisos en su mayoría y sin calcificaciones. Luego se hizo una concordancia entre este tipo de nódulos y su posible benignidad o malignidad al hacer la biopsia. Encontramos entonces que los nódulos que fueron malignos, la mayoría fueron periféricos, con un tamaño de 6 a 10 milímetros, y de características irregulares, no tanto redondeadas o ovoideas, sino irregulares. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que ningún paciente que tuvo un nódulo pulmonar unilateral tuvo una biopsia positiva. Los nódulos menores a 5 milímetros tenían más posibilidad de ser benignos. Ningún nódulo periférico, no había nódulos periféricos, habían en su gran mayoría. La mayoría de estos nódulos eran ovales y redondeados y 32% eran poligonales. Y los nódulos poligonales fueron los que presentaron más malignidad, los irregulares. Ahorita hablemos entonces en estos nódulos de pacientes oncológicos pediátricos, ¿en qué momento es bueno llevarlos a biopsia? Se hizo este estudio en el 2011 para el Journal of Pediatric Surgery, que buscaba hacer esa como una regla predictiva para saber cuáles nódulos en un paciente oncológico iban a dar negativos, iban a dar positivos para malignidad en este caso. Entonces, este estudio se hizo en 50 pacientes con nódulo pulmonar que fueron llevados a procedimientos de extracción del mismo, y luego de que se extrajo se hizo la biopsia para poder hacer la caracterización. En este caso se hicieron ya sea por toracotomía o toracoscopia videoasistida. 21 pacientes fueron llevados a toracotomía, eran nódulos que eran menores a 5 milímetros, o muy pequeños que no se lograban visualizar y era mejor encontrarlos a la palpación, y algunas toracoscopias que se tuvieron que convertir porque no se identificaba adecuadamente este nódulo. Hubieron 48 toracoscopias videoasistidas. Aquí el tamaño de las lesiones resecadas fueron entre 1 y 4 milímetros, en los pacientes llevados a toracoscopia fueron entre 3 y 60 milímetros. Entonces, al hacer la extracción de estos nódulos y al hacerle el
el seguimiento y la caracterización de los mismos, se encontró entonces que 67% de estos nódulos eran de una enfermedad metastásica, habían otras enfermedades inflamatorias infecciosas que se encontraban en menores proporciones. Luego, ya al hacer el análisis estadístico de estos nódulos y de lo que se encontró, vimos que las lesiones periféricas tenían mayor probabilidad de malignidad, con un OR de 9.1, que las lesiones que estaban centrales. Las lesiones que medían entre 5 y 10 milímetros también tenían más posibilidad de ser malignas, las que se localizaran en el lóbulo inferior derecho, y los tumores que más se asociaron a estas enfermedades malignas fue primero que todo el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el carcinoma hepatocelular. Entonces, ellos en base a esto, ¿qué dijeron? Que lesiones que tuvieran entre 5 y 10 milímetros de tamaño, que fuesen periféricas, y si teníamos un paciente al que le sospecháramos o que ya supiéramos que tenía un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing o un carcinoma hepatocelular, había que hacerle biopsia. A los pacientes que no lo tuvieran, había que hacer básicamente seguimiento y si presentaban posteriormente algún cambio en la clínica o incluso en las imágenes, hacer la biopsia. Con esto ellos que querían encontrar que se disminuyera el porcentaje de biopsias negativas en estos pacientes, porque sería llevar estos pacientes a un procedimiento quirúrgico que al final se hubiera podido ahorrar. Ellos comentan que si se sigue estas normativas que ellos nos dan, se puede disminuir de un 33% esas biopsias negativas a un 12%. Entonces ahora hablemos de qué es lo que estamos haciendo últimamente con los nódulos pulmonares. Un último artículo publicado en junio de este año describe la experiencia que utilizando etilivinilalcohol para marcar nódulos muy pequeños para luego hacer una toracoscopia videoasistida. Este etilivinilalcohol pues, anteriormente se utilizaba para la industria alimentaria, pero se encontró que tiene muy buena utilización para este tipo. Entonces, lo que se hizo en este estudio, en este artículo, fue revisar los 3 momentos en los que se ha utilizado este marcador. El primero de ellos fue para una paciente femenina de 3 meses que tenía un sarcoma no diferenciado en flanco derecho y se encontraron múltiples nódulos pulmonares. Un segundo paciente de 9 años, que ya tenía un tumor de Wilms resecado, pero que se encontraron unos nuevos nódulos pulmonares, y un paciente de 19 años al que ya se le había resecado un osteosarcoma proximal del húmero y que había debutado con un nuevo nódulo pulmonar. Ellos comentaban que los nódulos que más se favorecían de utilizar esta técnica eran nódulos menores a 2 milímetros, que estuvieran a menos de 4 centímetros de la superficie pleural y a más de 2 centímetros de estructuras vasculares para hacer una adecuada extracción del mismo. Entonces ellos, ¿cómo comentan este procedimiento? Primero, hacer una adecuada mezcla de este etilvinilalcohol con su mezclador patentado 20 minutos antes de ser aplicado. Evitar obviamente que en el vial que se fuera a utilizar no hubieran burbujas de aire, que este tipo de procedimiento se tiene que hacer en un quirófano híbrido que tuviera además la posibilidad de tener un intensificador de imágenes y un arco en C para poder ver adecuadamente pues toda la técnica de esto. Vamos a hacer entonces en esta técnica. Con el fluoroscopio primero se identifica la posición del nódulo, se introduce entonces el vial de la aguja con este marcador y se inyecta. Este marcador lo que va a hacer es realizar un doble tatuaje sobre ese nódulo, marcando intrínsecamente al nódulo y también a la pleura, como podemos ver en esta imagen, para que sea mucho más fácil la exéresis del mismo. Como todo procedimiento tiene pros y contras, los pros que comentan es que es una opción muy segura para hacer la localización de esos nódulos que son muy pequeños antes de la toracoscopia videoasistida, tiene menor posibilidad de embolización si se compara con el crioacrilato y otros marcadores, menor reacción inflamatoria y la curva de tiempo para el aprendizaje es mucho menor. Pero como también vamos a ver, tiene algunos contra, como cual que se necesita para este acto quirúrgico, el uso del intensificador de imágenes y el arco en C. De pronto en no todos los lugares lo vamos a encontrar. Es un mayor tiempo quirúrgico pues por toda la situación de la tinción, de utilizar el fluoroscopio. Sin embargo, sabemos que es una opción muy segura. Hay poca disponibilidad de este y tiende a ser caro. Y pues la radiación también que vamos a tener. Ellos comentan que los 3 casos que se utilizó, se hizo una extracción de los nódulos seguramente y con buena respuesta. Entonces vamos a concluir que la identificación de un nódulo en un niño
sin antecedentes de malignidad que no tenga las características de un ganglio linfático intrapulmonar, sigue siendo una situación bastante desconcertante. Recordar la importancia de individualizar a nuestro paciente y mirar las características del nódulo cuando lleguemos a hacerle alguna imagen, y siempre estar pendiente del riesgo-beneficio y estimar la probabilidad de que este niño vaya a tener una enfermedad maligna extrapulmonar o un tumor primario en otro lugar del cuerpo, y que debute como un nódulo pulmonar metastásico en una tomografía computarizada, realizada por otra razón. Este era el tema que les queríamos comentar el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Bueno, una charla bastante pues concisa, pero también bastante productiva de lo que es pues hay diferentes puntos de vista respecto al nódulo pulmonar. Está el punto de vista radiológico, está el punto de vista clínico y el punto de vista quirúrgico, y está el punto de vista quirúrgico oncológico. Quisiéramos, pues, si alguien quisiera hacer un complemento a la charla, de pronto alguien de radiología, pues tiene los micrófonos abiertos si quisiera hacerlo. Hola, pues la información que hay de los nódulos pulmonares en niños es limitada, ¿no? Y más cuando no hay una guía como de manejo que esté ampliamente difundida. Porque, por ejemplo, en el adulto tenemos la guía LUNRAX, que es para tamizaje, y es muy clara y uno sabe cómo seguir un paciente de tamizaje con la guía LUNRAX, pero la guía es muy clara y dice que es para mayores de 18 años. Cuando uno se enfrenta a un nódulo incidental, está la guía de manejo de nódulo incidental de Fleischner, las dos guías de las que les estoy hablando son recientes, son 2017 y 2018, entonces, y son difundidas y aceptadas, y uno las utiliza en su práctica diaria, pues, de lectura, y son prácticas y todas, pues, le dicen a uno como cuál hay que hacerle biopsia, cuál nódulo hay que seguirlo, y a cuál nódulo no hay que hacerle nada. En los niños es un poco complicado, pues porque uno no tiene como una guía de esas. Pero yo lo que creo es como, o que creo no, lo que dice la literatura es un nódulo en un niño que tiene un antecedente de malignidad o no. Entonces, claro, el que tiene el antecedente de malignidad sí está muy estudiado, y entonces lo que hay que verle son las características que explicaron muy bien en la exposición, que es verle los contornos, si son espiculados, si son nodulados, si son lobulados, el tamaño del nódulo, el crecimiento, que esas son cosas que le ayudan a uno para ver si tiene más características de malignidad o no. Pero otro es el niño que no tiene antecedente de malignidad. Entonces hay series que hablan de una frecuencia de nódulos de hasta el 36%, pero otros en países endémicos con tuberculosis o histoplasmosis que hablan que pueden encontrar en niños sanos nódulos hasta el 68%. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿y cuántos de esos niños que tienen malignidad, antecedente de malignidad, pueden que tenga un nódulo que no sea maligno? Entonces es lo que yo les digo, ver las características, que también lo hace uno con los adultos, ver las características de la morfología del nódulo, pues, las características internas, si está calcificado, cavitado, y el tamaño. Entonces ya le toca a uno guiarse, pues, de las características del nódulo, que es lo que más le ayuda a uno, o si es múltiple o no. Con el seguimiento, pues ahora nosotros tenemos tomografías de baja dosis, que incluso en niños uno puede hacer seguimientos o puede hacer, perdón, tomografías con una dosis de radiación muy baja. Los protocolos de baja radiación le dan a un niño una tomografía menos de 1 milisievert, y la dosis al año son casi 10 o 15 milisieverts, entonces sí se podrían hacer estudios de seguimiento, que sería como pues una de las conductas a seguir, pero que a uno también a veces le da como pues un poquito de angustia, ¿no? Pero ahí sí lo que toca es ver si tiene antecedente de malignidad o no. La tomografía es muy buena para diagnosticar el nódulo, pero a veces no es tan buena para decir qué nódulo es bueno o qué nódulo es malo, que ese es cuando tenemos pues el problema y hay que llevarlos a biopsia. Entonces por eso yo les planteo la posibilidad de seguimiento,
que ahora con los protocolos de baja radiación, incluso se dan dosis de menos de 1 milisievert, que pues en realidad eso es muy bajito. Entonces, no sé, eso es como nosotros los vemos. Una cosa y es que hay nódulos que definitivamente son benignos, ¿no es cierto? Entonces, el nódulo que está totalmente calcificado y que no tiene antecedente de una neoplasia que produzca osificación, pues es un granuloma. Eso sí no cambia tampoco en los niños, ¿no? En los niños y en los adultos un granuloma es un granuloma. El nódulo pericisural, que generalmente corresponde a un ganglio linfático, entonces ese nódulo también es benigno y ese nódulo no tendríamos que hacerle ni seguimiento ni biopsia. Entonces, pues no, el informe tiene que ser muy claro y decir qué nódulo es benigno, cuál nódulo tiene sospecha de malignidad, que está basado en las características que se dijeron en la charla, y cuál nódulo definitivamente pues pareciera metastásico, y es como ya les dije, el antecedente que tenga neoplasia, las características de malignidad que se nombraron durante toda la exposición, y tener la herramienta ahí pues del seguimiento. Eso es lo que, como lo vemos desde radiología. No sé. Hay una Y pregunta así que yo quisiera hacer para radiología, o básicamente son dos. Digamos, nosotros desde el estudio del New England Journal, el estudio de Titriat acerca de la radiación y la relación inversamente proporcional de la radiación con neoplasias tiroideas, ováricas y del sistema hematopoyético, eh, pues uno ha tendido como a bajar esa intensidad que teníamos antes por pedir tomografías para cualquier cosa, ¿no? Es una de las cosas que nos ha dejado la digamos, este estudio que se hizo con los pacientes, pues que fueron expuestos al accidente de Chernobyl y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Nosotros, pues a veces uno desconoce un poco de los protocolos de baja radiación para atacar y, y cuándo sería seguro o cuándo no, o con qué periodicidad pudiera uno hacer un TACAR de baja radiación o cómo, o cuál sería el consejo acerca pues de este ítem. la mayoría de guías dicen que uno debería seguir un nódulo, o sea, como un periodo mínimo de 3 meses. Entonces yo creo que ese sería el periodo como aconsejable para irradiar otra vez a un paciente. Ahora la mayoría de tomógrafos que tienen más de 18, incluso los de 64 y mejor los de 80 canales, tienen en su software la posibilidad de manejar protocolos de baja radiación, y en realidad tienen muy baja radiación. Hay algunos protocolos que incluso pueden dar como 0.8 milisieverts, que en realidad no sé cuánto, unas 10 radiografías, que no sería mucho, ¿no? Entonces, pues sí, no es como antes, ¿no? Porque es que antes sí se irradiaban muchísimo. Por lo menos nosotros ahí en San José antes teníamos un tomógrafo de 4 canales y con un tórax irradiábamos a un niño hasta 8 milisieverts, que eso era altísimo. En cambio, ahorita con en el de baja radiación, los últimos niños los hemos tenido con menos de 1 milisievert, 0.8 milisieverts, que en realidad es una dosis bajita. Pues yo lo que digo es dejarlo como para el que está con la duda, ¿no? Porque definitivamente lo que les digo es, hay unos que son benignos, la mayoría de los niños sanos, la mayoría de nódulos van a ser benignos, es como el que tiene la duda, no sé, el que podría ir a seguimiento. Pero sí, con el protocolo de baja dosis, pues se disminuyen todos esos riesgos. Obvio no usarla pues como indiscriminadamente, pero sí se disminuyen. Y sí, la dosis es bajita en realidad. Muchísimas gracias por sus aportes, doctora Fierro. El día de hoy pues ha sido una invitada especial de gran ayuda para este tipo de charla, pues es una charla que involucra definitivamente muchísimo a radiología y que nos lleva pues a tomar decisiones quirúrgicas muy complejas con base pues en el reporte radiológico que se nos entregue realmente. Digamos Sí, es que que es un ítem que nosotros estudiamos mucho, pues porque la radiación en los niños
tiene un comportamiento inversamente proporcional con la edad, ¿no? Entonces, entre más Sí, pequeño uno tenga que exponer a un paciente a una tomografía, pues el riesgo de una neoplasia es mayor, ¿no? sí. No, y de acuerdo. Pero Yo digamos, también trato que los niños no los irradien. Pero pues sí, es como, sí, doctor, insistimos, individualizar, ¿no? sí. Entonces, que nos da cierta tranquilidad un poquito, pues, pedir el protocolo de baja radiación. Sin embargo, pues la idea de nosotros es cada vez decantarnos por no irradiar en lo posible. Sí, incluso en Es los como- centros donde hacen solo pediatría, la idea es, o sea, lo que siempre tienen en la cabeza es como pasar a otro método diagnóstico que no tenga radiación, ¿no es cierto? O sea, si usted puede buscar algo con una ecografía, hágalo. O con una resonancia, hágalo. Pero como ya les dije, la tomografía es la que más diagnostica nódulos. O sea, siempre los va a mostrar en la mayoría de casos. El problema es ese, que no dice con tanta certeza cuáles son buenos y cuáles son malos. Entonces ahí es cuando uno tiene problemas. Sí, eso es muy cierto. Ujú. Muchísimas gracias, doctora Fierro. Ha No, sido muy importante su, su participación en esta charla. Nos ha ayudado enormemente el que haya estado y esperamos poderla, poderla encontrar más seguido en la charla y que nos acompañe. Sería de gran utilidad para nosotros. sí, yo les dije que desde que me avisaran con tiempo, incluso nosotros también podíamos integrarnos a la revisión. Claro que sí. Aquí Ujú. la esperaremos de brazos abiertos y con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas Eh, gracias, doctora. hay una cosa que también pues es otra pregunta que surge y es la ventilación pulmonar en el intraoperatorio y el rendimiento de la toracoscopia videoasistida en el manejo de las metástasis pulmonares por las diversas patologías que nosotros tenemos. Hasta hace un tiempo había un estudio clásico que hizo Davidoff, que habla, y Schamberger, acerca de de la del bajo rendimiento que tenía la toracoscopia videoasistida sobre todo en las metástasis de osteosarcoma, y se hablaba de una cosa que se llama la regla del 1 al 3, que era que por cada metástasis que uno encontraba en la tomografía, habían 3 en el intraoperatorio. Sin embargo, pues ahora hay como algunas nuevas técnicas de marcación, pero no sé si alguien dentro de la concurrencia o las personas de cirugía oncológica pediátrica o algún colega mío ha tenido más experiencia respecto a estas marcaciones. En realidad, digamos que basados en eso, por lo menos en nuestro sarcoma, nosotros nunca hemos intentado hacer toracoscopia videoasistida para retirar estas metástasis. Lo hemos hecho, en lo personal lo he hecho para tumor de Wilms, con un éxito bueno, porque son metástasis periféricas que son de fácil manejo, y pues nos ha ido bien. Pero en osteosarcoma nunca lo hemos intentado. No sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Nadie? Bueno. Eh, quisiéramos ahora dejar abiertos en los micrófonos para ver si hay alguna otra opinión o quisieran hacer algún complemento a las charlas de nuestras residentes o a la charla en general. Hola, Hola, doctor Emiro José Redondo. sí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Tiene la palabra. Sí, no, mira, yo hago la residencia acá en el Hospital Garrahan, y nada, particularmente por eso que tú estabas diciendo ahora del manejo de las metástasis en los pacientes con osteosarcoma. La verdad es que nosotros, por lo menos en el hospital, yo estoy en el último año de formación, y creo que de todas las metastasectomías que hemos llegado a hacer, los nodos pulmonares, la gran mayoría son por osteosarcoma.
Y la verdad es que nosotros, el abordaje que le hacemos, en su gran mayoría, cuando son unilaterales, lo hacemos con abordaje toracoscópico, con intubación selectiva y tenemos buenos resultados. Esto de lo que nombrabas de la regla de que por cada nódulo que se evidenciaba en la tomografía, después se encontraba tres en el intraoperatorio, la verdad es que nosotros, digamos, vamos directamente a las imágenes que estudiamos previamente en el paciente y, digamos, vamos a la recesión de las imágenes que vimos. Obviamente hacemos una exploración completa del resto del pulmón, pero digamos, la verdad es que en términos generales tenemos buenos resultados haciendo el abordaje toracoscópico. Digamos que este ha sido siempre un punto bastante controversial en cuanto al manejo sobre todo de los pacientes con osteosarcoma y la sobrevida. Todo inicia con un estudio hace algunos años del doctor Schamberger, que pues es un cirujano de tórax muy reputado, y el doctor Andrew Davidoff, que pues es el jefe de cirugía del Hospital St. Jude en Memphis, Tennessee. Y ellos pues hicieron en algún momento un estudio que fue pues interesante, y era tomar la tomografía. Claro que este es un estudio que tiene 10 años y en eso hay que ser claro. La tomografía de los pacientes con osteosarcoma y contar los nódulos pulmonares que se tenían. Y posteriormente llevarlos a cirugía. Estos pacientes generalmente son adolescentes, grandes, y gracias a eso pues se puede pues hacer en general con mucha frecuencia intubación selectiva. Se hacía intubación selectiva y se palpaba el pulmón de los pacientes y se encontraban lo que comentaba. Por cada metástasis que se veía en la tomografía se encontraban 3 en el intraoperatorio. Y de esas 3, el 80% tenía positividad para malignidad. Entonces digamos que eso ha minado un poco la credibilidad, digamos, de hacer un abordaje toracoscópico. Porque pues no es tan fácil palpar el pulmón cuando uno hace toracoscopia. Y por esa razón, pues, uno tiene la tendencia a pensar, pues, uno entra a hacer una metastasectomía en osteosarcoma, trata de retirar la mayoría de las metástasis que se poseen. Sin embargo, pues, hace 2 años que, pues, tuve la oportunidad de ir al CIOPEL, que es el Congreso de Cirugía Oncológica Pediátrica que hace la CIOP cada 2 años. Mostraban algunas marcaciones en general para todo tipo de metástasis con iosin indol, que era una sustancia que era fluorescente, y pues con una máquina en especial pues se hacía la identificación de estas metástasis. Entonces eso me pareció pues muy interesante. Sin embargo, aún seguía siendo muy controversial en esa reunión hace 2 años el uso de la toracoscopia, especialmente en pacientes con osteosarcoma, por la razón que anteriormente menciono. Pero pues no sé si digamos, habrá cambiado, digamos, la literatura en ese sentido. No, más que todo Hace por para... ahí, hace Sí, más o menos un año hicimos una revisión en nuestro servicio, porque pues uno siempre tiene esa tentación, ¿no? De intentar ser menos agresivo, sobre todo cuando hay metástasis bilaterales en estos pacientes. Pero aún no había una evidencia fuerte que respaldara el hacerlo por toracoscopia, realmente. ok, no, listo, igual, no, más que todo como para comentarles por ahí la experiencia que teníamos nosotros en el hospital, y la verdad es que nosotros hemos tenido buenos resultados, y obviamente que ante la duda,
que en la toracoscopía, si ante la más mínima duda, obviamente se realiza la conversión en la cirugía y se hace una palpación directa de todo el pulmón y se confirman, digamos, los hallazgos que nos pareció haber encontrado por medio de la toracoscopía, o si no, muchas veces también encontramos alguna otra tipo de nódulo que no pudimos ver por toracoscopía. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Creo que trataré de revisar un poco más acerca de esto nuevo, a ver si al fin nos animamos. Bueno, Eh, gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención respecto a este tema? La doctora Mariana Sanjuelo está escribiéndonos aquí en el chat acerca de lo de la indocianina y las metastasectomías. Si podríamos prestarle la palabra, si ella quiere. Doctora Sanjuelo. Hola, ¿cómo están? Saludo también desde el Hospital Garrahan. No, quería nada más como sumarles esto de que hay bastante bibliografía en los últimos años que vienen hablando de la experiencia que tienen sobre todo en Estados Unidos y en algunos hospitales de Japón con el uso del verde de indocianina para hacer la navegación con este marcador y que vienen informando muy buenos resultados. Obviamente tiene las limitaciones de esas lesiones que son un poco más profundas, eh, pero que han encontrado inclusive con la marcación imágenes que no eran visibles, mucho más pequeñas, no visibles en la tomografía. Y parece que con muy buenos resultados en lo que ellos muestran de sus experiencias, así que por ahí de pronto vaya a ser de mucha utilidad. Sí, claro que sí. Nosotros, o sea, por eso hacía esta pregunta al público, porque cuando yo vi los trabajos en Japón del hospital de Tokio, pues uno se ilusiona mucho con esta tecnología. Sin embargo, digamos que por lo menos en Colombia no la he visto usar. No sé si alguien aquí en Colombia la haya visto. En nuestro hospital, pues no contamos con ella pues en ninguno de los dos hospitales donde laboramos, ni en San José Infantil ni en Colsubsidio se cuenta con verde indocianina y la máquina pues para ver la fluorescencia. A mí me parecía muy interesante, pues esto no mide la metástasis como tal, mide es como el porcentaje como de replicación y a veces ese porcentaje de replicación hacía que confundieran algunos nódulos infecciosos con metastásicos, pero sin embargo, pues se tenía una alta tasa de localización que me pareció muy importante. Entonces, pues ojalá pues llegara esta tecnología a Colombia en algún momento. No sé si alguien la ha usado acá de propia mano, que quisiera compartirnos su experiencia. Edgar, allá en qué, en Valle Lili tienen o no hay aún verde indocianina para metástasis. Edgar. No, bueno. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención? Bueno, damos por terminada la charla. El próximo jueves vamos a tratar un tema que no es muy común en niños, es muy común en adultos y es las eventraciones y las hernias incisionales en los niños, el uso o no de malla en ellos. Tenemos un caso pues en el que se hizo un manejo algo controversial y será muy importante pues la revisión en retrospectiva del mismo porque pues nos puede enseñar muchísimo. Las charlas que nosotros estamos haciendo se están dejando grabadas en el canal de YouTube, lo encuentran como Lorencita Villegas de Santos, igual que la cátedra, como una forma de referencia bibliográfica y de consulta bibliográfica en el momento en que la necesiten. Esperamos pues que también sea de su utilidad nuestro canal y esperamos seguirlos teniendo acá en nuestra audiencia. Son de mucha utilidad pues las intervenciones y las preguntas
y en fin, pues hacer una revisión lo más académica posible, pero también lo más democrática posible. Sin más, pues muchísimas gracias por su participación y esperamos verlos el próximo jueves. Muchas gracias.